Bueno, chicos, tengo el placer de estar aquí con un viejo conocido, el amigo Pepe Caldelas, que si bien no lo sabéis, aparte de ser un asturiano, no, asturiano ya, sí. Bueno, estás entre Asturias, pero bueno, siempre... mi sangre es de aquí, Tu y sangre he es- veraneado aquí toda mi vida, soy asturiano, sí. Es asturiano de pura cepa, pero además es casi de los primeros seguidores de las jornadas del cómic Villa de Bailés. Sí, Hemos crecido fui con... para las quintas, o sea que hace ya 23 años creo, y ya repetí todos los años, todos los días, excepto un año que no pude llegar hasta el miércoles, todos los años, todos los días. O sea que sí, soy fan aférrimo, sí. Y como último ya, aunque ya creo que hicimos un vídeo contigo hablando sobre Stan Lee, creo que había sido, si no lo recuerdo. O sea que no sé para qué te presento tan largo, pero bueno, lo interesante era que, bueno, él se encarga básicamente, es el director de la parte de la Comic Con, digamos, es el director de la Comic Con del Metrópoli, que este año, por fin, después de 2 años de sequía, aunque el año pasado cayeron 4 gotitas, pues ha vuelto, digamos, a su ritmo habitual post-pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido la vuelta? ¿Cómo lo has notado? Buah. La verdad es que podríamos decir que hemos vuelto, pero no hemos vuelto. O sea, hemos vuelto porque hemos vuelto a nuestro local, hemos vuelto a nuestro pabellón, hemos vuelto con nuestra gente, pero no hemos vuelto de la manera que nos hubiera gustado volver porque aún se notan cosas. Por ejemplo, casi nadie mayor de 55 años quiere viajar. O sea, hemos tenido a la Rijama, pero ha sido una excepción. O sea, casi cualquier otra persona con la que hemos hablado todavía le da miedo a viajar. Incluso gente que no es tan mayor, pero que tiene las defensas bajas, sobre todo de la costa de Los Ángeles, son 16 horas en un vuelo, con gente que no lleva mascarilla, con gente, y eso todavía a la gente le da respeto. Entonces, sí que hemos vuelto al formato teóricamente nuestro, pero no hemos vuelto de la manera que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado volver a lo grande, con invitados muy potentes, y no ha sido así. A ver, yo creo que los invitados son fuertes. Vamos a ver. Pero si supierais los invitados que hemos manejado, bueno, de hecho algunos han salido anunciados. Salió anunciado que venía Sherry Conway, por ejemplo, y al final tuvimos que cancelar, y ha habido alguno incluso más gordo. Entonces sí que hemos... Dime. No, porque ese es el tema, que si lo digo luego el año que viene luego no se cumple. No, prefiero el año que viene, cuando vengan, diré, ¿os acordáis cuando el año pasado os dije que había invitados gordos que se tocan? Pues este es uno de ellos. Entonces, sí, la verdad es que sí que podemos decir que hemos vuelto, pero no de la manera que nos hubiera gustado. O sea, mola porque hemos tenido actores de doblaje, hemos tenido actores muy potentes, de Juego de Tronos, de Stranger Things, de Star Wars. Tenemos dibujantes de la talla de David Lloyd, está Iván Reis, que hacía un montón de años que no venía a España, está la Rijama. O sea, sí que hemos vuelto, pero queríamos que fuera más gordo todavía, y yo creo que eso será el año que viene. Bueno, pero a ver, yo porque me he escapado un poco por ahí, he visto que hay algunos fieles también, que son también fieles de Avilés, que son también amigos y de la tierra que no fallan. Está, por ejemplo, Iván Coello, lo he visto por ahí dando una vueltecita. Y eso que nos ha invitado. Y nos ha invitado. Ha venido por su cuenta. Ha venido por su cuenta y Sí, riesgo. Sí. Hemos visto a Tarragona, que precisamente que no lo conocía, nos tuvimos que presentar así, un poco de golpe. He visto a... No, de españoles, por ejemplo, han venido Rafa Sandoval y Jordi Tarragona, que no venían desde la primera edición. Estamos en la 9ª, o sea, hace años. Sergio Dávila no venía desde la 2ª. Jorge Fornés no había venido nunca, por ejemplo. Salva Spin sí que viene cada año, porque este ya es un habitual. Pero sí que no hemos querido ir a españoles que hubiera poco que hubieran vuelto, sino que nos hemos ido. O sea, claro, ya casi todos han venido por aquí, y los que no han venido es porque por fecha siempre les va mal o lo que sea. Entonces nos hemos ido a los orígenes, hemos vuelto a traer gente del principio, y hemos querido traer a alguien que no hubiera venido nunca, en este caso, que era Jorge Fornés. Otra cosa que me parece muy interesante. Ya no te voy a hablar de pesos pesados, pero siempre hay una leyenda que pesa un poco más. Aquí teníamos una gorda en respecto. Bueno, yo tenía una apuesta personal, a ver si me vas a entender el chiste. Eras el señor Stang. Está ahí, lo he dicho, Bernard Chang. ¿Vale? Bueno, en Avilés se ganó una fama. Sí. ¿Sigue el ritmo? Ayer por la noche sé que estuvieron jugando. Yo no, porque estuve en el estreno de la película de Thor. Y que nosotros, o sea, hubo una sección de Metrópoli Comic Con que se fue a ver la película de Thor, y otra sección que se quedó aquí. Claro, los extranjeros, por ejemplo, como la película en castellano, no fueron. Y me consta que sí que hicieron timba ayer por la noche. y me consta que hoy también habrá. Hoy la despedida. Mañana también habrá. Pues sí, mañana me puedo apuntar. ¿Puedo? Sí, venga, pues mañana me apunto y déjame descansar. Si quieres perder el dinero, Chan estará encantado de robarte. De eso Jorge Iván sabe mucho también. Pues ya sabes que, vamos, ni al parchís le gusta perder. Otra cosilla sobre las exposiciones.
son tres exposiciones, Cuatro. o 4 exposiciones De arte sí. de arte. David Lloyd, tenemos también la de Larry Hama. Hay una de David Lloyd, hay una que es el cómic entero del Silent Interlude de Larry Hama, Lo mismo. otra que es el cómic el cómic entero del Marvel Fortnite número 1 y otra que es el arte de G.I. Joe, que es que era el packaging de los muñecos. Los dibujos que se usaban en los años 80. Es que no era mucho de G.I. Joe y aquí el editor me estaba preguntando, pero dime el nombre del personaje, es que no tengo ni idea cómo se llama. La verdad es que hay una empresa, hay un grupo de fans americanos que se dedicaron a recopilar todo esto, aquí en España también, de hecho han sacado un libro, no sé qué, entonces nos pusimos en contacto con ambas para poder aprovechar parte del arte que habían recopilado para poder usarlo ahí, porque la verdad es que son joyas, o sea, es que hay cosas súper chulas. Sí, sí. El tema de las reproducciones, sé que son de muy alta calidad y que la verdad incluso notas. Sí. Es más, he visto una página dedicada a ti por parte de Larry Hama. Sí. ¿Fue regalo? ¿Te la compraste? No, fue una comisión que en su momento le hice en su momento, como al hacer la exposición sobraba un hueco, dije, mi pieza la pongo aquí. Sí. O sea, que aprovechaste. Sí. Me encanta que sean las reproducciones de muy alta calidad, pero te quiero preguntar, ¿alguna posibilidad de que algún año tengamos originales o lo ves muy arriesgado? No, a ver, hemos tenido originales, los primeros años fueron todo originales. Sí, me lo sé. Hubo un año que quisimos exponer algo que el autor ya no tenía los originales. Empezamos a hacer estas copias y vimos que realmente la calidad no se nota prácticamente y te libera mucho, o sea, te libera a nivel de que el autor no tiene que enviarte el arte, no tienes que devolvérselo. Lo seguro. No hay un seguro. Hubo un año, por ejemplo, que se escapó una cosa de agua y mojó originales de Enrique Vegas. Ostras. Estaban asegurados y tal, pero aunque tengas un seguro, cuando se te jode un original, se te jode. Entonces, la verdad es que sí, evidentemente, hacer una con originales siempre es guay, pero yo creo que hacemos reproducciones muy chulas, nos da la posibilidad de hacer muchas más exposiciones y te da la posibilidad de tener expuesto arte que de otra manera, por ejemplo, lo de David Lloyd, si no estuviera copias no se podría exponer. Sería imposible, claro. El arte de G.I. Joe, imposible. O sea, de hecho, ninguna de las 4 expos, quizás se podía haber hecho la de Sergio Dávila, pero las otras 3 hubiera sido imposible hacerlas. Aparte porque imagínate páginas que tienen incluso más de 40 años. Imposible, imposible. Y qué te iba a decir, otra parte importante, yo que dentro de la Comic Con encontramos el market, también el market es una de las cosas de las que más disfruto. ¿Tienes algún tipo de capacidad de decisión sobre lo que va, de lo que no va? ¿Qué tipo de...? No, yo, todo lo que ocurre de la Comic Con hacia afuera, ya... O sea, ¿o te refieres del market de la Comic Con? O sea, sí, lo que está relacionado con el cómic específicamente. Es que, no, o sea, una cosa es la Comic Con y otra cosa es el market. En el market hay tiendas de cómics, pero que no tienen nada que ver con la Comic Con. Porque están todo Metrópoli aquí. Ajá. Entonces, no, a ver, sinceramente, si yo tuviera... A mí me gustaría que aquí hubiera muchas más tiendas de cómics, pero no vienen, yo no las puedo obligar a venir. Por ejemplo, Larry Hama me ha venido y me ha dicho que ha estado dando una vuelta por todas partes y que no ha encontrado nada ni de Miguel Anxo Prado. O sea, dice, me gustaría comprar cosas de autores españoles que me encantan y no he encontrado nada. O sea, sí que tengo cosas de Marvel, alguna cosa de manga, pero o sea, para mí falta más tiendas de cómics. No en esta convención, en general. Mira, ya que enlazas con esto, porque no quiero entretenerte mucho más, porque es el penúltimo día y tal, pero... una pregunta que te quiero hacer, precisamente que sacas lo de Miguel Anxo Prado, que sabes que como ha sido y está en la Semana Negra ahora mismo, ¿me puedes explicar, o por lo menos que la misma ciudad se compita consigo misma? Yo creo que no compite. A pesar yo creo que se complementa. O sea, sí, pero hay días que coinciden. Si coincide en 2 semanas diferentes. Sí, pero desde mi punto de vista se complementa, porque competir dentro de la propia metrópoli también se compite. O sea, hoy a la vez estaba viendo una charla de los actores de compañeros de física y química y tal, con la charla de los actores de doblaje, con una cosa de cosplay, eso solo de la Comic Con, por no hablar del resto de metrópoli. Sí, para mí es imposible cubrirlo. O sea, entonces, si ya de por sí compites dentro de metrópoli en tiempo, no pasa nada porque compitas fuera. O sea, para mí se complementan, porque quizá una persona de Barcelona no vendría solo por la Semana Negra o no vendría solo por la Comic Con, pero oye, tengo 2 eventos el mismo fin de semana en el mismo sitio, tengo un evento que tiene autores americanos y que tiene no sé qué, tengo otro evento que tiene Miguel Anxo Prado y no sé qué, oye, pues me cojo un avión y me voy a pasar el fin de semana a Gijón. 2 semanas. Te tiras todas las vacaciones y te lo comes todo, ¿no? No creo que es competencia a nivel de horario, pero es que dentro de Metrópoli tenemos competencia, incluso dentro de la propia Semana Negra también hay competencia de que coinciden cosas. Yo creo que es súper rico que una ciudad como Gijón pueda tener tantas cosas a la vez, lo cual dice mucho de Gijón y de las cosas que hacemos. Bueno, pues yo creo que por ahora finiquitamos, porque primero nos ha dicho que la semana que viene se va a San Diego, con lo cual... Sí. En 4 o 5 días me voy a San Diego, sí. Y todavía nos quedan mañana, así que nos tomaremos una cerveza como Dios manda y todo claro eso. Que sí.
y a disfrutar. Muchas gracias, Pepe. A vosotros. Te veo prometido esta vez, jornadas de Abeles. Eso sí. Yo también prometo. Venga, Vale. muchas gracias, Venga, tío. hasta luego. Chao.